Mira bien esta cara. La mayoría de las personas ven felicidad pura. Pero lo que estás viendo en realidad es el resultado de una de las manipulaciones biológicas más asombrosas de la historia de la evolución. ¿Sabías que los perros desarrollaron un músculo específico que no existe en los lobos, solo para que nosotros los amemos más? Sí, un músculo diseñado exclusivamente para engañar al cerebro humano. Pero cuidado, si crees que cada vez que tu perro muestra los dientes o retrae los labios está feliz, estás cometiendo un error que podría estar destruyendo la salud mental de tu mejor amigo en este preciso momento. Hay una línea invisible entre un perro que te dice «te amo» y un perro que te está gritando, en silencio, que no puede más con el estrés. Hoy, en Conexión Canina, vamos a dejar de lado las suposiciones románticas. Vamos a entrar en la mente de tu perro para entender qué significa realmente esa sonrisa. Y te lo advierto, lo que la ciencia ha descubierto sobre el vínculo entre tu mirada y su cara va a cambiar tu relación con él para siempre. Para entender por qué tu perro te sonríe, primero tienes que entender que él es un diseño evolutivo único. Investigadores de la Universidad de Portsmouth descubrieron algo increíble. Los perros poseen dos músculos faciales, el levator anguli, oculi medialis, y el retractor anguli, oculi lateralis. ¿Su función? Levantar las cejas y estirar los labios hacia atrás. ¿Lo más loco? Los lobos, sus ancestros directos, apenas pueden mover esas zonas. Esto no fue casualidad. Durante 30.000 años los humanos elegimos, sin saberlo, a los perros que tenían estas expresiones más humanas. ¿Por qué? Porque cuando un perro levanta las cejas o sonríe, dispara en nuestro cerebro el mismo instinto de protección que sentimos por un bebé humano. Tu perro no solo te sonríe porque esté feliz. Te sonríe porque su ADN sabe que esa es la llave maestra para entrar en tu corazón y asegurar su lugar en el sofá. Pero, ¿es siempre amor? Aquí es donde el video se pone serio. Mucha gente sube videos a redes sociales de perros sonriendo mientras los abrazan o les ponen ropa. Para el ojo inexperto, es adorable. Para un psicólogo canino, es desgarrador. Hay una diferencia vital que tienes que aprender hoy: la comisura del labio. Si la boca de tu perro está abierta, pero ves que las comisuras, las esquinas de la boca, están estiradas hacia atrás con muchísima tensión, formando una V muy marcada, y su lengua está ancha y rígida. Eso no es una sonrisa, es una mueca de estrés. En este estado, el cuerpo de tu perro está inundado de cortisol. Su sistema nervioso está en modo de supervivencia. Si en ese momento lo abrazas pensando que está feliz, estás ignorando una señal de auxilio. Estás rompiendo el vínculo de confianza porque él siente que no eres capaz de leer su miedo. Seguramente has escuchado que los perros solo hacen caras para conseguir comida. Es una mentira. La Universidad de Portsmouth realizó un experimento que cambió las reglas del juego. Pusieron a varios perros en una habitación frente a su comida favorita. ¿Sabes cuántas expresiones hicieron? 0. El perro estaba solo. No necesitaba actuar. Pero en cuanto una persona entraba en la habitación, aunque no tuviera comida, la cara del perro se transformaba. Empezaban a levantar las cejas, a relajar la boca y a buscar el contacto visual. La conclusión: tu perro no está reaccionando a sus emociones de forma involuntaria. Él está eligiendo comunicarse contigo. Sus expresiones son un mensaje directo para tu cerebro. Tu perro es, literalmente, un actor profesional cuya única audiencia eres tú. Pero aquí hay algo que te va a volar la cabeza y que explica por qué sientes que tu perro es tu hijo.
Cuando tú y tu perro se miran a los ojos y él te dedica esa mirada suave y relajada, ocurre una explosión química. Tu cerebro empieza a segregar oxitocina, la hormona del vínculo. Pero lo más increíble es que el cerebro de tu perro también la segrega al mismo tiempo. Es un círculo de retroalimentación único en la naturaleza. Se ha comprobado que este es exactamente el mismo mecanismo químico que une a una madre humana con su bebé recién nacido. No es una metáfora romántica. Biológicamente tu perro ha hackeado tu sistema emocional para que lo ames como a un miembro de tu propia especie. Por eso, cuando te sonríe, no solo está feliz él, te está inyectando una dosis de felicidad a ti. Ahora, hablemos de la famosa sonrisa de sumisión. Ese momento en que tu perro te enseña todos los dientes delanteros y parece que va a morder, pero su cuerpo se mueve como un fideo. Muchos dueños cometen el error de regañarlos porque piensan que es una amenaza. Grave error. Si lo regañas, estás castigando su honestidad. Él te está diciendo: confío tanto en ti que te muestro mi arma más peligrosa, mis dientes, para demostrarte que no quiero pelear. ¿Quieres que tu perro se comunique más contigo? Entonces usa el baby talk. La ciencia confirma que los perros responden mucho más a los tonos agudos y melódicos. Cuando te sonría, no te quedes callado. Respóndele con alegría. Al validar su lenguaje facial, le estás diciendo que su código funciona. Estás construyendo un lenguaje bidireccional que muy pocos dueños llegan a desarrollar. Hay una sonrisa que no tiene nada que ver con la felicidad ni con la sumisión. De hecho, es una señal de que algo va muy mal dentro de tu perro. En medicina veterinaria, a menudo vemos perros que parecen estar sonriendo cuando en realidad tienen náuseas severas o dolor abdominal. Si notas que tu perro tiene la boca ligeramente abierta, pero está produciendo un exceso de saliva, hipersalivación, y se lame los labios constantemente mientras mantiene esa expresión, cuidado. No es un gesto de alegría. Es una respuesta fisiológica al malestar estomacal. Muchos dueños graban a sus perros haciendo caras graciosas después de comer algo que no debían, sin darse cuenta de que el animal está pidiendo ayuda a gritos. Aprender a leer el contexto es lo que separa a un dueño promedio de un verdadero líder de manada. Si la sonrisa viene acompañada de letargo o falta de apetito, tu siguiente parada no es YouTube, es el veterinario. ¿Por qué parece que un samoyedo siempre está feliz y un bulldog siempre está serio? Aquí es donde la genética nos pone una trampa. El samoyedo es conocido como el perro sonriente, simplemente porque sus comisuras están levantadas de forma natural para evitar que la saliva se congele en climas árticos. Por otro lado, razas braquicéfalas como el pug o el bulldog tienen tantas arrugas y una estructura ósea tan diferente que sus expresiones de alegría pueden ser casi imperceptibles. Por eso, la regla de oro en conexión canina es: nunca mires solo la boca. La verdadera sonrisa de un perro está en sus ojos. Si los ojos están redondeados y suaves, hay felicidad. Si los ojos están tensos o muestran el blanco, la boca sonriente es solo una máscara de estrés. Tu perro no es una foto fija, es un lenguaje corporal completo. Vamos a poner a prueba lo que has aprendido hoy. Mira estas 3 imágenes. Solo una de ellas es una sonrisa de felicidad pura y relajada. ¿Sabes cuál es? Si elegiste la opción B, felicidades, fíjate en las orejas relajadas y la mirada suave. La opción A era sumisión y la C era puro estrés por calor. Si fallaste, no te preocupes. La mayoría de las personas lo hace, pero ahora que lo sabes, tienes el poder de entender a tu perro a un nivel que el 90% de la población ignora. Al final del día,
Después de analizar los músculos faciales, los niveles de oxitocina y los experimentos de laboratorio, nos queda una verdad que ninguna máquina puede medir. Esa sonrisa que ves en tu perro no es solo biología, es un pacto. Hace 30.000 años, dos especies diferentes decidieron que era mejor estar juntas que separadas. Los perros no solo aprendieron a sonreír para sobrevivir, aprendieron a sonreír porque nosotros nos convertimos en su mundo entero. Tu perro es el único ser vivo que te mirará a los ojos para entender cómo te sientes antes de decidir cómo se siente él. Cuando te sonríe al llegar a casa, te está diciendo que, sin importar lo que haya pasado afuera, en ese salón, con él, estás a salvo. Eres su líder, su familia y su mayor motivo de felicidad. En Conexión Canina, creemos que entender su mente es el primer paso para cuidar su corazón. Si hoy has aprendido algo nuevo que te ha hecho mirar a tu perro de una forma distinta, dale un me gusta a este video. Es la forma en que nos ayudas a seguir creando contenido basado en ciencia y respeto. Y ahora, quiero que hagas algo especial. Ve a los comentarios y describe cómo es la sonrisa de tu perro. ¿Es de esas que enseñan los dientes? ¿O es una mirada suave y profunda? Leo cada una de sus historias porque vuestras experiencias son las que alimentan esta comunidad. Si aún no te has suscrito, dale a la campana. No queremos que te pierdas el próximo video, donde revelaremos el significado oculto de la forma en que tu perro duerme contigo. Gracias por quedarte hasta el final y por ser el tipo de persona que se preocupa por entender el lenguaje de su mejor amigo. Porque recuerda, ellos nos dan su vida entera. Lo mínimo que podemos hacer es intentar entender sus silencios. Soy tu guía en Conexión Canina. Cuida mucho a tu valiente y nos vemos en el próximo video. Adiós.